Mi hermana dijo, nunca serás nadie, pero cuando me vio firmar un contrato para mudar a mis padres a una casa nueva sin ella, su cara tomó un color que jamás olvidaré. Mi hermana siempre tuvo esta maldita costumbre de pararse en medio de cualquier cuarto como si fuera la dueña del aire que respirábamos todos. Desde que tengo memoria, ella se creyó la reina de la casa, la adulta responsable, la que sabía más de la vida, aunque nunca hizo nada para sostener esa imagen. Mis padres siempre la trataron como si tuviera una especie de luz divina encima, a pesar de que saltó de trabajo en trabajo, dejó la universidad antes de completar siquiera un año y terminó de vuelta en su cuarto. El mismo donde dormía cuando tenía 15, rodeada de cajas viejas y ropa que nunca ordena. Mientras tanto, yo crecí con la etiqueta de que era el hijo terco, el que no pensaba bien las cosas, el que arruinó su vida cuando dejó la universidad por no poder pagarla. Lo peor es que no fue una decisión, fue una obligación, pero a ojos de mi hermana eso me convertía en un fracasado más del montón. Recuerdo cuando lo anunció frente a toda la familia durante una cena de fin de año. Sin que nadie le preguntara, soltó que ya sabía que yo no iba a durar en nada y que a ver si por fin dejaba de perseguir sueños que no me correspondían. Mi mamá se rió incómoda, mi papá fingió no escuchar y yo tuve que tragármelo, porque si respondía, la culpa iba a caer sobre mí. Desde entonces su frase favorita cada vez que algo salía mal era repetirme que nunca iba a ser nadie y que debía asumir que no estaba hecho para nada grande. Fueron años de cargar con esa mierda, de escuchar a mis padres decir que ella era así y que no debía tomarme las cosas tan personal. Para ellos, que yo trabajara y aportara lo que podía era normal, pero que ella levantara un dedo para lo que fuera, eso ya era pedir demasiado. Cuando cumplí 22, me largué de la casa porque ya no podía seguir respirando ese ambiente. Me mudé con un compañero de trabajo, acepté cualquier turno que me dieran y terminé metido en todo tipo de trabajos físicos para ahorrar. Migré poco a poco hacia mantenimiento back, aprendí de gente que sabía, me certifiqué, hice horas extras como si la vida dependiera de eso y, por primera vez, empecé a ganar bien. Nada espectacular, pero lo suficiente para dejar de contar monedas como lo hacía antes. Mis padres siguieron en el mismo barrio, cada vez más inseguro, con la casa deteriorándose y con mi hermana viviendo ahí sin pagar nada. Para entonces ella ya tenía más de 30 y seguía comportándose como si fuera adolescente, con un novio distinto cada par de meses y una lista de quejas interminables sobre lo mal que la trataba la vida. Hace un tiempo mis papás comenzaron a enfermarse más seguido. Eran cosas propias de la edad, pero se acumulaban las citas médicas, los medicamentos, los sustos. Y mientras eso pasaba, mi hermana seguía sin hacer ni mierda. Yo era quien les ayudaba con las cuentas, quien arreglaba lo que se dañaba en la casa, quien pasaba por ellos cuando tenían una emergencia, y quien, de paso, tenía que aguantarla a ella soltando comentarios pasivo-agresivos cada vez que yo aparecía. Un día, después de llevar a mi papá a una consulta, me quedé en su sala pensando que mis padres merecían algo mejor que esa casa deteriorada donde ya no se sentían seguros. Fue ahí cuando decidí que iba a comprarles un lugar pequeño, nada lujoso, pero cómodo y tranquilo. Tenía el dinero ahorrado, tenía estabilidad laboral y tenía las ganas de sacarlos de esa vida que ya no podían sostener. Lo que no tenía contemplado era que mi mamá, sin mala intención, le contara a mi hermana sobre mis planes. Esa misma noche mi hermana me llamó con una mezcla de indignación y drama que solo ella podía producir. Me dijo que no podía creer que estuviera haciendo algo así sin incluirla, que ella era la mayor y que por derecho debía estar en cualquier decisión importante de la familia. Yo intenté mantener la calma, pero la conversación se fue a la mierda cuando ella soltó que si yo compraba una casa para mis padres sin tomarla en cuenta, estaba dividiendo la familia y que eso iba a tener consecuencias. Le dije que no entendía de qué hablaba, que yo estaba pagando la casa, que era mi decisión y que esto no se trataba de ella, sino de nuestros padres. Pero ella insistía en que siempre había sido la que llevaba la batuta, que yo era impulsivo y que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y por supuesto, terminó rematando con su frase favorita, que nunca iba a ser nadie y que estaba haciendo esto para presumir. La rabia que sentí ese día no la olvido. Me di cuenta de que para ella no importaba que yo trabajara, que me partiera el lomo y que fuera yo quien estaba sosteniendo a mis padres. Lo único que le importaba era seguir teniendo control, seguir siendo el centro de todo aunque no aportara nada. Cuando llegué a casa de mis papás la semana siguiente para revisar los últimos papeles del contrato, ella estaba ahí parada en la sala con los brazos cruzados, mirándome como si estuviera a punto de cometer un crimen.
Me dijo que mi mamá tenía razón, que yo la estaba dejando fuera y que eso no era justo. Le respondí que no tenía por qué estar incluida en algo que yo estaba pagando de mi bolsillo. En ese momento mi mamá intentó mediar, pero mi hermana la interrumpió para decir que una casa familiar debía tener a los hijos por igual. Fue ahí cuando le dije que si quería aparecer en una casa, entonces que ella comprara una. Mi papá, que llevaba un rato en silencio, murmuró que quizás era mejor no pelear. Pero yo ya estaba harto. Les dije de frente que si ella se mudaba a esa casa, yo no iba a comprarla. Que no iba a sostenerle la vida a una mujer que llevaba años viviendo gratis y creyendo que todo le pertenece. Mi hermana se quedó helada por un segundo y luego explotó diciendo que yo era un malagradecido, que ella había hecho mucho por mí cuando éramos niños, cosa que siempre dice pero nunca ha podido demostrar. Mis papás estaban tensos, confundidos, pero en algún punto se dieron cuenta de que no podían seguir permitiéndole todo. Finalmente dijeron que la decisión era mía. Ella se levantó indignada y gritó que si firmaba el contrato sin incluirla, no volvería a hablarles. Yo pensé que eso era lo más cercano a una bendición divina que iba a recibir en mucho tiempo. Firmé el contrato ese mismo día. Y aunque lo hice por mis padres, no les voy a mentir, ver la cara de mi hermana cuando vio que su nombre no aparecía en ningún lado fue una de las sensaciones más liberadoras que he tenido en mi vida. Como si por fin hubiera recuperado algo que ella me había arrebatado desde niño. No sé qué vaya a pasar cuando llegue el momento de la mudanza, pero lo que sí sé es que ya no pienso seguir viviendo bajo sus reglas ni bajo sus insultos disfrazados de consejos. Estoy cansado de cargar culpas que no me corresponden y, si eso convierte a mi hermana en mi enemiga, pues ni modo. Nunca lo fue realmente. Actualización 1. Pasaron algunas semanas después de la firma y pensé que las cosas, si no iban a mejorar, al menos se iban a mantener en una especie de calma tensa donde cada quien viviera en su burbuja emocional sin intentar destruir la del otro. Me equivoqué por completo. La noticia de la casa, aunque ya era oficial, seguía flotando en el ambiente familiar como un mal olor que nadie quería reconocer. Yo seguía yendo a casa de mis padres a ayudarlos a ordenar documentos, revisar bancos, llamar a la compañía de servicios para coordinar los cambios y preparar todo lo necesario para la mudanza que estaba programada para finales de ese mismo mes. Todo avanzaba con normalidad, o al menos con la normalidad que uno puede esperar cuando sabe que hay una granada emocional con el seguro suelto en forma de hermana mayor herida en el orgullo. El primer estallido ocurrió un martes por la tarde. Estaba en mi trabajo cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero llamadas perdidas de mi mamá, luego de mi papá y después mensajes de mi hermana diciendo que era un cobarde, que no daba la cara y que estaba destruyendo a la familia por capricho. No respondí nada y terminé el turno lo más rápido posible para pasar por la casa y averiguar qué diablos estaba pasando. Cuando entré, la sala estaba hecha un caos. Mi hermana estaba de pie, caminando en círculos, hablando con esa voz aguda y cargada de rabia que usa cuando siente que alguien no la está obedeciendo. Mi mamá lloraba en la cocina, mi papá estaba sentado en el sillón con la mirada perdida y ella seguía repitiendo que yo estaba condenándolos a todos con mis decisiones egoístas. Apenas me vio, me acusó de traicionar a la familia. Dijo que mi mamá le había contado que la mudanza ya estaba calendarizada y que eso demostraba que yo estaba avanzando a propósito sin tomarla en cuenta. Insistió en que una casa era una decisión familiar y que aunque yo la estuviera pagando, no tenía derecho de excluirla. Intenté explicarle con calma que yo había hablado de esto muchas veces, que no era ningún secreto y que ella no tenía por qué aparecer en nada porque no estaba aportando nada. Pero en cuanto mencioné eso, explotó como si le hubiera arrancado el orgullo de golpe. Dijo que mi responsabilidad como hijo menor era apoyar a mis padres, y que al final del día, ella era la hermana mayor y siempre debía tener una voz en todo lo que se hiciera en la familia. Cuando le pregunté en qué momento había demostrado esa responsabilidad con hechos reales, se quedó sin palabras por un instante, como si no esperara que la confrontara de esa manera. Y entonces volvió al ataque con un discurso aún más absurdo, que su voz valía más porque ella había estado ahí desde antes que yo naciera, que mis padres siempre confiaron en su criterio y que, según ella, yo no tenía la estabilidad emocional para estar tomando decisiones grandes. El nivel de manipulación emocional al que llegó fue tan ridículo que por un momento pensé que estaba actuando, como si todo fuera una especie de performance dramático que había ensayado antes. Decía frente a mis padres que yo estaba abusando de ellos, que estaba intentando separarlos y que estaba usando el dinero para generar una especie de control sobre sus vidas. Mi mamá,
que es una mujer tranquila y muy emocional, estaba partida entre su miedo a perder la relación con ella y la culpa por no haber puesto límites antes. Mi papá, por otro lado, se veía cansado, envejecido, como si de pronto hubiera entendido todos los años en los que había permitido que mi hermana manejara la casa a su antojo sin ser nunca responsable de nada. Nada de lo que dije logró hacerle entrar en razón. Cuando intenté explicarle que la decisión estaba tomada porque era necesaria para la salud de mis padres y que su presencia solo complicaría el ambiente, empezó a gritar que yo le estaba robando su hogar. Palabra por palabra, con esa intensidad que solo alguien profundamente acostumbrado a manipular puede usar, dijo que yo la estaba dejando en la calle, que la estaba abandonando, que era cruel, que era un hijo ingrato y un hermano sin corazón. Lo más absurdo fue que ni siquiera vive sola. Vive con un novio que, según ella, es un santo que la mantiene, pero que en realidad no aporta ni lo mínimo y solo sirve como accesorio emocional cuando le conviene. Pero eso no importaba en ese momento. Para ella, lo importante era pintarme como el villano y convertir a mis padres en jueces obligados a elegir entre nosotros dos. Hubo un punto en el que ella empezó a decir que si yo no la incluía, entonces no tenía por qué ser un proyecto familiar. Dijo que ella iba a buscar la forma de cancelar la compra porque mis padres también tenían voz y voto, asumiendo que así funcionaban legalmente las cosas solo porque su lógica emocional siempre la favoreció. Cuando le expliqué que la casa ya estaba comprada y que ella no tenía poder para deshacer nada, se acercó a mí con esa forma retadora que siempre adoptó cuando quería intimidarme. Como si todavía estuviéramos en la adolescencia y ella pudiera imponerse solo con volumen y actitud. Me dijo al oído, lo suficientemente fuerte para que mis padres escucharan, que yo no tenía idea de lo que estaba provocando, que algún día iba a arrepentirme y que no podía borrar a un miembro de la familia solo porque tenía dinero. Mis padres estaban paralizados. Mi papá intentó pedirle que se calmara, pero ella lo ignoró por completo y siguió repitiendo que él tenía la obligación moral de apoyarla, que un padre que deja que un hijo menor mande en la familia pierde autoridad. Usando palabras que no eran suyas, frases que claramente había aprendido de alguna pareja tóxica o de los sermones torcidos que se repetía a sí misma. Mi mamá trató de calmarla, pero mi hermana le dijo que ella también era culpable por permitir que yo actuara por encima de todos. Fue un momento de tensión tan fuerte que por un momento pensé que alguien terminaría golpeando algo o rompiendo más cosas de las que ya estaban tiradas. Cuando la discusión llegó al punto donde mi hermana dijo que mis padres debían elegir, fue ahí donde todo cambió. Mi papá, con una voz cansada y quebrada, dijo que estaba de acuerdo con que se hiciera lo mejor para su salud y que él prefería mudarse cuanto antes. Mi mamá, entre lágrimas, dijo que aunque le dolía, entendía que la situación ya no podía continuar como estaba. Mi hermana se quedó sin aire por un instante y luego dijo que si ellos aceptaban mudarse sin ella, entonces ella no les iba a perdonar la traición. Esa palabra, traición, la repitió varias veces, cada vez con más fuerza, como si quisiera dejar una marca emocional en cada persona presente. Finalmente, mi hermana tomó sus cosas, soltó una última frase acusándolos de dejarla sola en la vida, y se fue dando un portazo que retumbó en toda la casa. Yo me quedé en la sala con mis padres, que parecían haber envejecido 10 años solo en esa tarde. Me senté con ellos y hablamos por horas, intentando acomodar todo lo que había ocurrido. Les dije que yo no estaba tratando de separarlos de nadie, que simplemente quería que vivieran mejor y que ya no podían seguir cargando con alguien que no quería responsabilizarse de sí misma. Ellos, entre lágrimas y silencio, entendieron algo que debieron haber entendido hacía mucho tiempo, que la paz en la familia ya no dependía de proteger a mi hermana de sus propias decisiones, sino de dejar de permitir que ella arrastrara a todos con ella. Actualización 2. Unos días antes de la mudanza, cuando ya tenía confirmada la entrega de llaves y había coordinado el traslado de los muebles, sentí que las cosas por fin estaban encaminadas. No había vuelto a saber de mi hermana desde aquella explosión en la que se marchó, y aunque sabía que su silencio nunca era señal de paz sino de planeación, preferí concentrarme en acompañar a mis padres en todo lo que faltaba por organizar. Ellos, todavía con la carga emocional de lo ocurrido, intentaban actuar con normalidad, pero se notaba en cada gesto que estaban nerviosos por la reacción que pudiera venir más adelante. Yo hacía lo posible por mantenerlos tranquilos y recordarles que esto lo hacíamos por su bienestar y no por ningún tipo de competencia absurda con mi hermana. Cada tanto, mi mamá intentaba justificarla diciendo que quizás estaba dolida, que tal vez se sentía desplazada,
pero mi papá intervenía para cortar el tema porque ya todos sabíamos que lo que ella sentía no era dolor, sino el temor de perder un control que nunca debió tener. Llegado el día de la mudanza, me levanté temprano para terminar de cargar unas cajas en mi camioneta y luego recogí a mis padres. La casa estaba hecha un desastre de recuerdos acumulados por años, con cosas que ni ellos sabían por qué seguían guardando. Traté de mantener la atmósfera lo más ligera posible, pero era evidente que mis padres estaban experimentando una mezcla compleja de nostalgia, alivio y miedo. No era fácil dejar un hogar donde habían vivido tantos años, aunque las condiciones ya no fueran las ideales. Lo que yo no sabía era que la tranquilidad que intentaba construir sería arrasada en cuestión de minutos, porque mi hermana, como era de esperarse, tenía otros planes. Apenas estábamos subiendo el segundo lote de cajas cuando escuchamos el sonido de un carro frenando frente a la casa. No hizo falta mirar para saber quién era, porque el silencio incómodo de mis padres lo dijo todo antes de que yo alcanzara a asomarme. Mi hermana bajó del auto con una rapidez que parecía impulsada por puro enojo y venía cargando varias cajas de plástico como si estuviera mudándose ella sola. Ni siquiera saludó. Su primera frase fue una acusación envuelta en lágrimas falsas. Dijo que no podía creer que estuviéramos llevándonos sus cosas sin avisarle y que yo era un manipulador que había convencido a nuestros padres de dejarla atrás. Mi papá trató de decirle que nadie la estaba dejando atrás, que simplemente se estaba mudando él con mi mamá, pero ella gritó que eso era exactamente dejarla atrás. Fue entonces cuando empezó su intento de meterse en la mudanza como si fuera parte de un plan que solo existía en su imaginación. Sin pedir permiso, llevó una de sus cajas hacia la camioneta y la colocó sobre las otras. Le pedí que la quitara y le recordé que esa mudanza no tenía nada que ver con ella. En lugar de escucharlo, empezó a decir que no tenía dónde vivir, que su novio no quería recibirla con sus cosas, que necesitaba un lugar donde sentirse segura y que, como hija mayor, tenía prioridad para quedarse con nuestros padres. Lo dijo con una seguridad tan desconectada de la realidad que por un instante pensé que estaba mintiendo solo por costumbre. Intenté mantener la calma y le dije que ella tenía su propia vida, que era adulta y que no tenía por qué arrastrar a nuestros padres a su caos. Mi hermana respondió que yo no tenía idea de las presiones que ella vivía, que nunca la había apoyado y que ahora estaba usando el dinero para humillarla. La situación escaló rápido. Cuando intenté sacar su caja de la camioneta, ella me empujó con más fuerza de la que hubiera imaginado que tenía. Mis padres, asustados, intentaron separarnos, pero ella seguía gritando que yo estaba rompiendo la familia, que era un egoísta y que ella tenía tanto derecho como cualquiera a vivir con nuestros padres. En un momento, agarró otra caja suya y trató de subirla a la fuerza, bloqueando la entrada de la camioneta. Mis intentos de calmarla solo la hacían gritar más fuerte, como si quisiera que todos los vecinos escucharan. Mi mamá no paraba de llorar y mi papá, aunque trataba de mantener la compostura, tenía el rostro desencajado por la frustración. El punto más tenso ocurrió cuando mi hermana, en uno de sus arranques, tiró una lámpara que mis padres iban a llevarse. La dejó caer al piso con tal intención que no hacía falta preguntarse si había sido accidente o no. El ruido hizo que varios vecinos salieran a mirar. Uno de ellos, preocupado por el tono de los gritos, llamó a la policía. Cuando escuchamos que alguien decía por teléfono que había una pelea familiar, mi hermana se quedó congelada por un segundo, como si no hubiera esperado que sus propios actos pudieran tener consecuencias más allá del drama que siempre manejaba dentro de las paredes de la casa. Poco después llegaron dos oficiales y nos separaron para escucharnos por turnos. Mi hermana empezó a llorar frente a ellos, diciendo que yo la había empujado y que la estábamos abandonando. Los oficiales, con esa paciencia que solo se tiene después de ver 1000 versiones del mismo problema, empezaron a hacerse una idea más realista de la situación cuando escucharon a mis padres explicar que solo se estaban mudando y que ella estaba intentando impedirlo. Después de varios minutos de preguntas, los oficiales le dijeron que no podía interferir en la mudanza ni alterar el orden público, y que si seguía causando problemas, tendrían que pedirle que se retirara. Ese pequeño recordatorio de autoridad real fue lo único que la hizo callar. Mi hermana se fue con una mezcla de enojo y humillación. Dijo que nadie la entendería, que todos estaban en su contra, que esta era la prueba de que yo había manipulado a mis padres para ponerlos en su contra. Mi mamá intentó acercarse para despedirse de ella, pero mi hermana se alejó sin mirarla. Se subió al carro y arrancó sin siquiera esperar a que se cerrara la puerta por completo.
Cuando el ruido del motor se perdió en la calle, mis padres y yo nos quedamos en silencio por un momento. Era como si todos necesitáramos procesar lo que acababa de pasar. Mi papá me puso una mano en el hombro y me dijo que lo sentía, no por la mudanza, sino por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto. Mi mamá, agotada emocionalmente, dijo que no sabía en qué momento su hija se había convertido en alguien tan incapaz de reconocer límites. Yo no supe qué responder, porque llevaba años viendo cómo se permitía ese comportamiento y sabía que no había una sola causa, sino una acumulación de responsabilidades mal distribuidas y silencios prolongados. El resto del día transcurrió con un cansancio extraño, como si no solo estuviéramos moviendo cajas, sino cerrando un capítulo de la historia familiar que ninguno había querido enfrentar. Mis padres, aunque tristes, también se veían aliviados. Era la primera vez en mucho tiempo que podían tomar una decisión importante sin que mi hermana interviniera o desviara todo hacia sus necesidades. Mientras terminábamos de cargar las últimas cosas, me di cuenta de que la mudanza no era solo un cambio de dirección. Era también el fin de una dinámica que había consumido demasiada energía y había dejado demasiadas heridas invisibles. No sabía cómo sería la vida después de ese día, pero sí sabía que ya no estábamos dispuestos a seguir tolerando comportamientos que nos habían hecho daño durante tantos años. Actualización final. Pasaron un par de semanas después de la mudanza y, contra todo pronóstico, las cosas dentro de la nueva casa empezaron a estabilizarse mucho más rápido de lo que imaginé. Mis padres seguían adaptándose a un lugar más pequeño y ordenado, lejos del ruido habitual al que estaban acostumbrados, pero se les veía más tranquilos. Como si finalmente hubieran podido dejar atrás años de tensiones que se acumulaban en cada rincón de su antigua casa. Yo los visitaba casi todos los días, no porque ellos lo necesitaran realmente, sino porque, después de todo lo que habíamos vivido, sentía una especie de responsabilidad emocional que no se apagaba fácil. No era una obligación, sino la necesidad de asegurarme de que la paz recién lograda no fuera a romperse de un momento a otro. Lo que nunca esperé fue que esa calma fuera interrumpida por algo completamente ajeno a nosotros, algo que vino de la vida de mi hermana y que dejó todo en evidencia. Mi hermana había desaparecido del radar familiar desde la escena vergonzosa del día de la mudanza. No llamaba, no respondía a mensajes, no aparecía por la casa de mis padres, y tampoco había vuelto a intentar comunicarse conmigo. Era obvio que estaba en una especie de silencio impuesto para castigar a todos por haberla abandonado. Sin embargo, ese silencio no significaba tranquilidad. Mi mamá, aunque trataba de disimularlo, estaba preocupada y cada tanto me preguntaba si creía que mi hermana estaría bien. Si pensaba que quizá deberíamos llamarla para hacer las paces o si sería buena idea intentar hablar con ella para decirle que, aunque no podía mudarse con ellos, seguía siendo parte de la familia. Yo le decía que, conociendo a mi hermana, lo mejor era dejar que bajara la espuma antes de intentar cualquier conversación. Pero la verdad es que no quería que nadie diera el primer paso, porque sabía que eso solo la reforzaba en su idea de que podía comportarse como quisiera sin consecuencias. Esa distancia se mantuvo hasta que un día, sin previo aviso, mi hermana apareció en la casa nueva como si nada hubiera pasado. Ni siquiera tocó. Entró directamente al patio trasero donde yo estaba ayudando a mi papá a instalar una repisa. Llevaba la cara desencajada y los ojos hinchados, y venía caminando con ese paso ansioso que usaba cuando quería causar un impacto antes de decir algo. Ni siquiera esperó a que la saludáramos. De inmediato empezó a hablar como si hubiera llegado a un escenario montado para su discurso. Dijo que finalmente entendía que todos la habían traicionado, que era injusto que la hubiéramos dejado sola, pero que venía porque necesitaba ayuda. No se disculpó, no reconoció nada, no mencionó la escena con la policía ni los insultos ni las mentiras. Solo habló de ella y de lo que necesitaba, lo que dejaba claro que, a pesar de todo, seguía sin ver el daño que había causado. Lo que sí nos sorprendió fue la razón de su visita. Mi hermana, con lágrimas contenidas, dijo que su novio la había dejado. Según su versión, él no entendía por qué ella estaba tan estresada, no la apoyaba en nada y, para rematar, había decidido mudarse con unos amigos para buscar un ambiente más tranquilo. Como siempre, ella contaba la historia desde un ángulo que la mostraba como víctima absoluta, sin mencionar ningún detalle que pudiera explicar la situación real. No fue hasta más tarde que supimos la verdad completa y entendimos por qué la ruptura había sido tan abrupta. Uno de los vecinos de mis padres, que conocía al novio de mi hermana por coincidencia laboral, nos contó lo que él había escuchado.
Resulta que mi hermana le había dado a su novio una versión completamente distinta del asunto de la casa. Le había dicho que yo había comprado una casa grande donde viviríamos todos juntos, que ella sería parte de la nueva estructura familiar y que él podía mudarse con ellos porque yo me iba a encargar de mantener todo. Según el vecino, el novio no solo estaba sorprendido, sino entusiasmado, porque pensaba que eso significaba una oportunidad para empezar de cero en un hogar estable sin preocuparse por el alquiler. Eso explicaba tantas actitudes que yo había notado en él en visitas anteriores, esa manera de mirar la casa de mis padres como si estuviera evaluándola, o esa confianza excesiva que tenía al hablar de planes futuros donde él era parte del entorno familiar sin que nadie lo hubiera invitado nunca. El problema vino cuando el novio se enteró de que todo era mentira. No sé cómo lo supo, pero al parecer comenzó a sospechar después de la pelea el día de la mudanza. Cuando él le pidió explicaciones, ella intentó sostener la mentira, pero todo se derrumbó cuando él insistió y terminó descubriendo que ni mis padres ni yo teníamos intención de incluirlo. Esa revelación fue suficiente para que él la dejara, no tanto por la mentira en sí, sino porque había apoyado decisiones importantes basándose en algo completamente fabricado. Él se sintió engañado y aprovechado, y según nos contaron, la discusión entre ellos terminó siendo tan fuerte que él se fue de la casa en el mismo momento. Así que cuando mi hermana apareció en la casa nueva, lo hizo desde la desesperación, no desde el arrepentimiento ni desde el deseo de enmendar algo. Nos dijo que necesitaba quedarse unos días, que no se sentía segura sola, que no tenía a dónde ir porque su novio le había dicho que no quería verla más. Estaba a punto de llorar cuando lo dijo, como si esperara que eso fuera suficiente para que la abrazáramos y la invitáramos a pasar. Mi mamá, por instinto natural, dio un paso hacia adelante para acercarse, pero mi papá la detuvo con una mano suave pero firme. Yo, en cambio, no dije nada. Esperé a ver qué intentaba conseguir realmente. Ella siguió hablando, cada vez más rápido, como si temiera que, si dejaba espacio para el silencio, la realidad se le cayera encima. Dijo que había sido un malentendido, que tal vez no había comunicado bien las cosas a su novio, que él era un idiota por no entenderla, que todos estaban malinterpretando sus intenciones. Luego trató de cambiar la narrativa y comenzó a hablar de la familia unida, de cómo todo sería más fácil si volvíamos a ser como antes, de cómo el verdadero problema era la falta de comunicación. Intentaba manipularnos con su discurso de siempre, pero lo que no se dio cuenta es que ya no tenía el mismo efecto que antes. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio largo. Mi mamá abrió la boca para decir algo, pero yo la miré y ella entendió que no era momento de intervenir. Me acerqué a mi hermana, no con enojo, sino con una calma que hasta a mí me sorprendió. Le dije que no podía quedarse, que había cruzado demasiados límites, que sus mentiras habían lastimado más de lo que ella quería admitir y que esa casa no era un refugio para sus problemas. Le dije que nosotros estábamos empezando de nuevo y que ella tenía que aprender a hacerse responsable por primera vez en su vida. Mi hermana intentó interrumpirme, pero continué. Le recordé cada una de las veces en que sus decisiones habían complicado la vida de mis padres y le dije que no era justo que ahora pretendiera volver a caer sobre ellos con la misma carga. Ella, al darse cuenta de que nada de lo que dijera iba a funcionar, empezó a llorar de verdad. No lágrimas dramáticas como las de siempre, sino un llanto contenido que parecía venir de un golpe directo a su ego. Me miró como si yo fuera el traidor más grande del mundo y dijo que nunca esperó que yo le cerrara la puerta en la cara. Respondí que yo tampoco esperaba estar en esa posición, pero que había llegado a un punto donde no podía seguir sosteniendo la vida de alguien que no hacía nada para sostenerse a sí misma. Le dije que todos estábamos cansados, que ya no podíamos vivir bajo su caos y que tenía que aprender, aunque fuera a golpes emocionales, que la familia no era un recurso para usar cuando te conviene. Mi hermana dio un paso hacia atrás como si mis palabras la hubieran empujado físicamente. Me miró con una mezcla de rabia y desconcierto, y sin decir más, se dio la vuelta y se fue caminando despacio hacia su auto. Mi mamá empezó a llorar nuevamente, pero esta vez con un llanto distinto, uno que no venía de la culpa ni del miedo, sino de la aceptación de algo inevitable. Mi papá la abrazó y le dijo que ya era hora de dejar que nuestra hija mayor enfrentara las consecuencias de sus actos sin arrastrar a nadie más. Cuando mi hermana se subió al auto y cerró la puerta, la vi detenerse por un momento, como si esperara que alguien corriera detrás de ella para detenerla. Nadie lo hizo. Encendió el motor y se fue despacio, mirando por el retrovisor hasta que dobló la esquina y desapareció. Me quedé con mis padres en el patio trasero,
en silencio. Ellos se sentaron en unas sillas plegables mientras yo terminaba de asegurar la repisa. No hacía falta decir mucho. Era evidente para los tres que algo había llegado a su final. No era una pelea más, no era un distanciamiento temporal. Era el cierre de un ciclo que había durado años, uno en el que por fin dejamos de sostener a alguien que nunca aprendió a sostenerse. Mientras guardaba mis herramientas, pensé que la venganza, si es que se podía llamar así, no había sido un plan ni una acción directa. Había sido simplemente el acto de seguir adelante sin permitir que ella siguiera moldeando nuestras decisiones. No había sido hacerle daño, sino dejar que se enfrentara a sí misma sin usar a nadie como colchón. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que habíamos hecho era lo correcto.